Entonces, esto también lo podríamos representar así como 2 que multiplica el protón más SO4. Ahora, el caso del ácido sulfúrico es un ácido fuerte, quiere decir que se disocia totalmente. De hecho, el error de esta representación pues es que la flecha en el sentido inverso no existe. Prácticamente todo el ácido sulfúrico se va a ir hacia la reacción de disociación. ¿Okay? Bueno, ¿qué nos preguntaba el problema? Nos pedía calcular el pH, ¿verdad? ¿Cuál es el pH? H, pOH y OH. Perfecto. ¿Cómo calcularía, o qué calcularían primero de todos esos 4? El pH. ¿Sí? Entonces, me piden por ahí el pH, me piden el pOH, me piden la concentración de protones y la de OHs, ¿no? Tal vez de todo, lo más inmediato de calcular sea la concentración de protones, ¿no? Porque por aquí ya conozco la estequiometría y conozco esta concentración, ¿verdad? ¿Cuál es esta concentración? La del ácido. 0.0025 molar. Entonces, si yo sé que por cada mol de esto, damos por hecho que los coeficientes estequiométricos son 1, ¿verdad? Bueno, 1 en este caso, 2 en este caso, que ya está aquí, y 1 en este caso, ¿no? Algo así. Muy bien, entonces si por cada mol de ácido sulfúrico tengo 2 moles de protones, ¿cuál será la concentración de protones? Sería el doble de esto, ¿cierto? 0.050 molar, ¿no? Ay, sí, efectivamente sería el doble de 0.025, es decir, 0.005 molar. O ¿Puede es repetir eso que igual, dijo? claro, doy por hecho que los coeficientes estequiométricos, si es que no estaban escritos, son 1, ¿no? Entonces digo, por cada mol de ácido sulfúrico voy a tener 2 moles de protones. Aquí tengo uno de este, pero tengo otro del mismo. Entonces tengo 2 moles de protones y 1 mol de sulfato. Entonces, si yo conozco la concentración de este 1 lo voy a sustituir por su concentración y digo, no tengo un mol, tengo 0.025 moles por litro. O tengo una concentración del ácido sulfúrico de 0.025 molar. Yo sé que por cada mol de esto voy a tener 2 de protones, entonces puedo calcular inmediatamente la concentración molar de protones, que sería el doble. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Entonces, pues si yo sé que hay 0.025, no sé por qué se me está desconectando esta cosa. Ahí está. Yo sé que del ácido sulfúrico tengo 0.025 mol por litro. Entonces sé que de protones, como tengo el doble, pues voy a tener 0.005 mol por litro. Y del ácido sulfúrico, voy a tener 0.0025 mol por litro. Entonces, pues lo que yo puedo calcular inmediatamente es la concentración de protones, que es el doble. Y entonces voy a decir que tengo 0.05 mol por litro o 0.05 molar. O, como recordarán, 5 milimolar, ¿cierto? Si yo recorro el punto 3 veces, entonces le pongo el prefijo mili a esta unidad
y tengo 5 milimolar de protones. Ujú. Ya está la primera parte. La segunda parte, o lo siguiente que podría calcular, sería tal vez la concentración, perdón, el pH. Y yo sé que el pH está definido como el logaritmo negativo de la concentración de protones, pero esta ya la conozco, entonces simplemente voy a sustituir. pH va a ser igual a menos el logaritmo, o el logaritmo negativo, de la concentración de protones en molar, que en este caso sería 0.005 molar. Y esto lo calculan con su calculadora científica, ¿verdad? ¿Cuánto le salió el pH? 2.30. Ajá, 2.30. Perfecto, entonces ya tenemos este de aquí, 2.30. De aquí se puede calcular algo súper fácil, ¿verdad? Que es el pOH, ¿cierto? ¿Cómo calculábamos el pOH? 14 menos el pH. Exactamente, perfecto. Aquí lo voy a poner. pOH es igual a 14 menos pH. Esto es igual a 14 menos 2.30. Profe, me perdí. Entonces únicamente vamos a tomar en cuenta los protones. No vamos a tomar en cuenta el otro que nos quedó negativo. No lo vamos a tomar en cuenta porque lo que nos está pidiendo el problema es, bueno, nos está pidiendo 4 cosas, pero una de ellas es la concentración de protones. Y ya, esa está relativamente fácil de conocer. Y después nos pide el pH, que está directamente asociado con la concentración de protones. Después el pOH, pero si lo ven en ningún momento nos está pidiendo un cálculo de normalidad o un cálculo de osmolaridad, en donde a lo mejor el sulfato sí tendría un papel importante. Aquí nada más es pH. Gracias, doctor. 14 menos 2.3. 11.7. 11.7. Perfecto, entonces este era también relativamente fácil de completar. Y finalmente nos pide la concentración de OHs. ¿Cómo la calculamos? Deciden abandonar su lugar de origen. Menos el logaritmo de OH. Hay una fórmula que nos correlaciona el pOH con la concentración de hidroxilos, ¿verdad? Y es esta, pOH es igual al logaritmo negativo de OH. Y lo que tendría que hacer de aquí es despejar ¿verdad? El OH. ¿Cómo lo hago? Pues pasando el logaritmo negativo hacia el otro lado. Eso me quedaba de esta manera. 10 a la menos pOH es igual a la concentración de hidroxilos. ¿Cuánto les dio eso? Sería 1.99 por 10 a la menos 12. 10 a la menos 1.7, ¿verdad? ¿Me podrías repetir el número, por favor? 1.99 por 10 a la menos 12. Ahí está. Esa es la otra concentración que me faltaba. Muy bien. Ahora, esto nada más era por si tenían dudas. Cuéntenme, ¿cuánto le salió el pH para el ácido nítrico? 4. 4. Perfecto, 4. El pOH, 10. 10. 10. 10. muy bien. La concentración de protones, 10 a la menos 4. perfecto. Y la concentración de hidroxilos, 10 a la menos 10. 10 a la menos 10. perfecto. Y ya está. Ya están del otro lado. Casi del otro lado.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que pasa con ácidos y bases débiles. En la clase pasada les decía que había ácidos y bases en los que no podía yo asumir que totalmente se iban a disociar en protones e hidroxilos o protones y la otra cosa que esté unida aquí, ¿no? Es decir, para el ácido sulfúrico es relativamente fácil porque es un ácido fuerte, igual que el ácido nítrico, y eso significa que la concentración del ácido se va a disociar en sus protones y sus hidroxilos, o sus protones y sus aniones. Pero en el caso de ácidos y bases débiles, lo que ocurría es que dependíamos de una constante de acidez, ¿verdad? Entonces, para una reacción química de tipo AH o HA, no importa, se disocian de manera reversible en H más A. Habíamos definido una constante de equilibrio. A veces está pasando esto, como que se está trabando. A ver. Habíamos definido una constante de equilibrio. ¿Y cómo la definíamos, se acuerdan? La constante de equilibrio para cualquier reacción química era la relación molar de sus productos sobre sus reactivos. Pero en el caso particular de un sistema ácido-base, oportunidad. Quiero hacer cosas y necesito que estés aquí. No, no, necesito, ¿alguien ¿no? tiene encendido su micrófono? Listo. A ver, entonces, para una constante de acidez, que es un caso particular de una reacción química, vamos a definirla como la relación molar que hay entre sus productos, entre los productos de disociación, ¿verdad? Que eran protón por la base sobre HA o H, no importa cuál vaya de qué lado. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Entonces, para cualquier reacción química existe una constante de equilibrio, pero en particular para las reacciones de disociación de un ácido, existe la constante, o más bien la constante de equilibrio se llama constante de acidez, y está definida como la relación molar de los productos de esa disociación entre los reactivos. Muy bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ¿sí escucho? ¿Relación molar de qué dijo? La relación molar de los productos sobre los reactivos. Eso es una constante de equilibrio. La constante de acidez es la misma, es una reacción de equilibrio, pero para una reacción de disociación de un ácido. Habíamos dicho que este coso de aquí, HA, que era la sustancia que era capaz de ceder un protón, la íbamos a definir como un ácido, mientras que A, que era la sustancia capaz de aceptar un protón, la íbamos a definir como una base, ¿cierto? Muy bien. Ahora, lo que ocurre a continuación es que, ¿qué pasaría si lo que yo quisiera hacer sería relacionar de alguna manera la concentración de protones con la constante de acidez? Entonces, si yo quisiera despejar de aquí la concentración de protones, ¿cómo lo haría? Tendría que deshacerme de esto y deshacerme de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, Sí, yo diría, este de aquí que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? multiplicar. Multiplicando. Exactamente. Y este que está multiplicando, pasa dividiendo, ¿verdad? Ahí. Es decir, yo encuentro una manera de relacionar la constante de acidez con la concentración de protones. Lo que hizo la gente fue, ¿qué pasa si yo le saco el logaritmo negativo de este lado de la ecuación? Pues ya sabemos que esta expresión, o ya nos representa algo esta expresión, ¿verdad? Logaritmo negativo de protones, ¿cómo se llama? Es el pH. Exactamente, pH. es el pH.
Pero si yo saco el logaritmo negativo de este lado de la ecuación, tengo que sacar el logaritmo negativo del otro lado de la ecuación, ¿verdad? Por reglas de los logaritmos lo puedo hacer de la siguiente manera. El logaritmo negativo de la constante de acidez más el logaritmo o menos el logaritmo negativo de esto. ¿Ok? Y les puedo poner nombres. Si esto de aquí se llama pH porque es el logaritmo negativo de la concentración de protones, esto de aquí, en la clase pasada habíamos dicho, pues vamos a llamarle pKa porque más o menos representa lo mismo. Es el logaritmo negativo, pero esto es de una constante de acidez. Y esto de aquí, pues déjalo tal cual. Reordenando esto, más bien solamente cambiando los lados de la igualdad, pH va a ser igual a pKa más el logaritmo de A entre HA. Ustedes dirán, bueno, ¿y esa fórmula qué, no? ¿O qué me explica? ¿Por qué se hizo positivo ahí? Hay una regla de los logaritmos que me dice, lo voy a poner con otro color. ¿Están de acuerdo que simplemente cambié la igualdad, ¿no? Entonces, de un lado, en esta ecuación de aquí, tengo el pH a la derecha y todo esto a la izquierda. Simplemente los invertí, ¿verdad? Entonces, me queda pH es igual a pKa y en principio aquí debería tener menos, toda esta parte menos HA sobre A, ¿verdad? Hay una regla de los logaritmos que me dice que logaritmo de B entre A es igual al menos logaritmo de A entre B. No sé si ustedes estén familiarizados con las leyes de los logaritmos. Afortunadamente no los vemos con gran detalle en bioquímica, pero pues recuerden que por esta ley que nos dice que el logaritmo positivo de B entre A es igual al logaritmo negativo de A entre B, entonces simplemente lo que hice fue invertir aquí HA y A y cambiarle el signo. ¿Eso queda claro? Sí, sí. Okay. Ahora, esto de aquí, de hecho aquí me está faltando el logaritmo. Aquí debería decir log. Bueno, esto de aquí es una fórmula que ustedes van a usar en los siguientes problemas. En la bioquímica es una fórmula súper conocida. Se llama ecuación de Henderson y Hasselbalch. ¿Por qué es famosa o por qué es útil? Porque si lo ven, lo que está ocurriendo es que me está permitiendo hacer un cálculo de pH a partir de la constante de acidez de un sistema ácido-base y de sus concentraciones, tanto de la base disociada como del ácido, ¿ok? Entonces este sistema, bueno, más bien esta ecuación me permite calcular el pH para cada sistema o para un sistema con pKa conocido a partir de sus concentraciones. Vamos a hacer un problemita. Esta anótenla, ya llevamos un montón de fórmulas, de hecho, en su formulario, ¿verdad? Esta es una de las más útiles y ahorita lo vamos a ver con EFI. Entonces les voy a poner un pequeño problema. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Sí. El problema dice lo siguiente. Dice, calcula el pH de una mezcla de ácido láctico 100 milimolar y lactato de sodio 50 milimolar. El pK del ácido láctico es 3.86. Ok, entonces voy a poner aquí los datos.
Lo que me pide el problema es calcular el pH. Esa es como mi incógnita. Y me dice que la mezcla que tengo es ácido láctico, 100 milimolar, y lactato de sodio, 50 milimolar. Nos dice además que el pKa de este sistema es igual a 3.86. Ok, con estos datos que tengo aquí, lo primero que tengo que hacer es conocer cómo es la reacción de disociación. Y simplemente voy a decir que el ácido láctico, por nombre, yo sé que es aquel que va a ceder el protón, ¿verdad? Entonces el ácido láctico en esta ecuación de aquí arriba sería HA. Y HA se va a disociar en protón más A, que en este caso A pues va a ser lactato de sodio. ¿No se disocia completamente? No se disocia completamente, es decir, no toda la concentración de ácido láctico se va a convertir en concentración de lactato de sodio. De hecho, eso lo sé desde los datos del problema. Aquí me están diciendo que el ácido láctico es 100 milimolar y del lactato de sodio es 50 milimolar. Si se hubiera disociado totalmente, el ácido láctico llegaría a una concentración de 0, mientras que el lactato de sodio sería ahora los 100 milimolar, ¿ok? El hecho Ok, de que ok. me den una concentración de ácido láctico y otra concentración de lactato, lo que quiere decir es que este sistema ya ha llegado al equilibrio, es decir, ya me dejé ese sistema que ocurriera la reacción química que tuviera que ocurrir un tiempo suficientemente largo, y en ese tiempo de equilibrio me quedaron 100 milimolar de ácido láctico, 50 milimolar de lactato de sodio. Entonces ácido láctico va a ser HA, el protón pues siempre es el protón, y el lactato de sodio va a ser A. Ok. Además me dicen el valor del pKa y ya con esto está súper fácil, porque entonces yo ya tengo o ya identifiqué quiénes son mis especies, ya sé cuál es ácido láctico, ya sé cuál es lactato de sodio, y simplemente lo que tendría que hacer es sustituir en esta fórmula para conocer el pH, ya que esta fórmula, la de Henderson y Hasselbalch, me ayuda a calcular el pH a partir de varios datos. El pKa, que ya lo tengo, es 3.86, y el logaritmo de la diferencia de concentraciones de A y de HA, y ya tengo ambos, ¿verdad? Entonces este problema es extremadamente fácil, porque lo único que voy a hacer es sustituir los datos en la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Entonces, la ecuación me dice pH es igual a pKa, pero es un dato que yo ya conozco, es 3.86, más el logaritmo de A, pero es un dato que también ya conozco. ¿Quién es A? Es lactato de sodio, y su concentración, la concentración de lactato de sodio, es 50 milimolar. Sobre HA, es lo que me dice la ecuación. Entonces, ya sé que HA es el ácido láctico y que su concentración es de 100 milimolar. ¿Están de acuerdo que aquí puedo eliminar las unidades, verdad? Entonces, simplemente tengo que sacar las cuentas. pH es igual a 3.86 más, ¿cuánto les da 50 entre 100? 0.5. ¿Cuánto les da el logaritmo de 0.5? ¿Alguien lo podría hacer, por favor? Menos 0.30. Sí, Menos 0.30, perfecto.
Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es poner entre paréntesis el signo, ¿verdad? Entonces, el resultado va a ser 3.86, más por menos es menos, ¿verdad? Entonces sería 3.86 menos 0.30. Eso me da 3.56, ¿verdad? Listo. Así se resuelve, simplemente sustituyendo. Doctor, yo tengo una duda. Claro, O sea, si nos dan, por ejemplo, las concentraciones en molar, igual lo podemos, o sea, sustituir en molar o aquí o siempre tiene que ser en milimolar. perfecto. Muy buena pregunta. Siempre y cuando las concentraciones de arriba y de abajo sean las mismas, por ejemplo, en este caso eran milimolares, yo puedo cancelarlas. Si me dan las concentraciones en molar, yo las puedo poner molar arriba y molar abajo y puedo cancelarlas. Pero si me dieran una en milimolar y la otra en molar, tengo que convertir, no importa que use milimolar o molar, tengo que poner siempre las dos concentraciones en las mismas unidades. Siempre y cuando lo haga así, entonces puedo cancelar unidades y puedo sustituir en la fórmula. No importa cuáles sean, siempre y cuando sean las mismas. Ok, gracias. Perfecto. Ahora sí. Lo que vamos a revisar ya en los últimos 10 minutitos es qué pasa en el pH sanguíneo, es decir, cómo es que esta fórmula me permite o tiene relevancia en la bioquímica. Básicamente lo que tenemos que decir es, bueno, voy a generalizar. La mayoría de los ácidos y bases en bioquímica son débiles. Salvo el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, la mayoría de los ácidos y bases son débiles en el organismo. Por lo tanto, los valores de pK son relevantes. Es decir, para cualquier sistema ácido-base en el organismo, es importante conocer sus valores de pK porque vamos a dar por hecho que son ácidos o bases débiles. ¿Ok? Bueno, y el sistema que se encarga, digamos, de regular el pH en el organismo es el sistema ácido carbónico bicarbonato. Voy a pintar la siguiente ecuación que me dice que agua más CO2 cuando hablo de ácidos y bases débiles generalmente voy a poner las flechas de manera reversible, quiere decir que tanto estos dos se pueden ir de este lado como mi producto se puede regresar. Y bueno, el producto es este. Este de aquí se llama ácido carbónico. Pero resulta que además el ácido carbónico se puede disociar. Puede liberar uno de sus protones. Y de este lado se quedaría como el ion carbonato. ¿Sí? Listo. Entonces, este de aquí diría, bueno, le voy a llamar en lo sucesivo el bicarbonato. Ahora ustedes díganme, ¿quién de estos? Fíjense que es una reacción que tiene un grado de complejidad adicional. Normalmente habíamos visto reacciones en donde solamente teníamos de un lado reactivos y del otro lado productos, pero aquí veo que estos reactivos se convierten en estos productos, pero este todavía se puede transformar en estos de acá, ¿verdad? ¿Quién sería HA y quién sería A en este ejemplo? A sería bicarbonato y H ácido carbónico. Perfecto. Entonces, este de aquí sería HA por la sencilla razón que es la especie capaz de ceder un protón. Entonces cede un protón y entonces este de aquí sería A, ¿verdad? En principio,
Con eso yo podría ya calcular, o podría, si yo conozco la concentración de ácido carbónico, de bicarbonato, podría calcular sustituyendo en la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Sin embargo, aquí lo que ocurre es que HA es una especie inestable. Eso, en otras palabras, lo que quiere decir es que va a existir muy poquito tiempo, o sea, va a ser tan inestable que difícilmente lo vamos a encontrar. Lo que sí que vamos a encontrar, por ejemplo, es el CO2 más agua. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quisiera sustituir en mi ecuación de Henderson y Hasselbalch, es más, vamos a hacerlo para no confundirlos, porque nada más estoy haciendo suposiciones. ¿Cómo era mi ecuación de Henderson y Hasselbalch? ¿Se acuerdan? pH es igual a ¿qué? Al El pK, PK más el logaritmo de A entre H. Para esta ecuación, para esta fórmula, la morada, pH sería igual a pKa más el logaritmo de quién entre quién. De ácido. Del bicarbonato el ácido sobre el bicarbonato. Entre el ácido carbónico. Exacto. Muy bien. Les voy a hacer una precisión. En realidad, la fórmula como ustedes se la tendrían que aprender es la concentración de bicarbonato entre la concentración, que sí es del ácido carbónico, pero lo que en bioquímica vamos a ver, y ahorita Efi nos va a contar que es una gasometría, es cuál es la cantidad de CO2. Entonces, lo que medimos es la presión parcial de CO2. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué el CO2? Si ustedes lo ven aquí, el CO2 no puede ser HA, porque HA tiene que ceder un protón. La forma ácida del sistema, que es HA, pues tendría que ser aquella que tuviera el protón y por lo tanto pudiera disociarlo. Pero en esta fórmula, en el caso del pH sanguíneo, vamos a tomar en cuenta la presión de CO2 porque es el dato que me va a dar me van a dar en clínica. ¿Sabes? Yo puedo medir por un análisis que se llama gasometría la concentración de CO2 y la voy a sustituir directamente en mi ecuación de Henderson y Hasselbalch. Porque aunque CO2 no sea HA, el ácido carbónico es tan inestable que una vez que tengo el ácido carbónico, inmediatamente se va a disociar en agua y CO2. Tal que la concentración de CO2 es directamente proporcional a la concentración del ácido. Entonces, vamos a hacer aquí una excepción. Para todos los sistemas, HA pues va a ser la especie capaz de ceder un protón, pero para este sistema, ácido carbónico bicarbonato, voy a tomar en cuenta la presión de CO2 como la concentración del ácido, asumiendo que va a ser proporcional, digamos, a la concentración de ácido carbónico que tenga. ¿Sí? Entonces, para un problema nos tendrían que dar tanto PCO2 como pKa y nada más nosotros vemos cuál es La H. concentración de bicarbonato. Ajá, Entonces, exactamente. Ahora, afortunadamente, el pKa es un valor definido, es un valor ya bastante conocido en condiciones no estándar, pero fisiológicas, que sabemos que es pH 7.4, bueno, hasta ahorita no lo hemos platicado, pero el pH sanguíneo debería ser 7.4, y 37 grados deberíamos de estar, ¿no? El pKa en esas condiciones de ese sistema va a ser siempre 6.1. Entonces, para este sistema, y es otro dato que deben memorizar, el pKa va a ser 6.1 y la ecuación me queda de la siguiente manera: pH es igual a 6.1 más el logaritmo del bicarbonato, que normalmente me lo dan en 1000 equivalentes por litro cuando hago un análisis de bioquímica clínica, y la presión de CO2 que tengo que convertir a 1000 equivalentes
por litro. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en un ratito más. Ahorita simplemente les quería mostrar cuál es este sistema y en la clase que sigue vamos a ver por qué este sistema es un amortiguador y en qué condiciones, bueno, un amortiguador quiere decir por qué este sistema ayuda a regular el pH y en qué condiciones ese desequilibrio puede ser perjudicial. ¿Están de acuerdo, por ejemplo, que si yo tuviera más de HA o más de A, perturbaría un equilibrio, ¿verdad? Y esa perturbación del equilibrio tendría una consecuencia directa en el pH. Tengo un micrófono abierto por ahí. Entonces, bueno, cualquier perturbación que ocurra aquí o abajo, están de acuerdo que va a modificar el pH y eso va a llevar dos consecuencias. Si el pH baja de 7.4, recordemos que el pH fisiológico debe ser 7.4. Si el pH baja de eso, entonces hablaríamos de que tenemos una acidosis. Si el pH sube de 7.4, entonces hablaríamos de que tenemos una alcalosis, ¿verdad? Es decir, por debajo del 7.4 nos estamos moviendo hacia pHs más ácidos y por arriba del 7.4 nos estamos moviendo a pHs más básicos o alcalinos. Entonces, hasta aquí me voy a quedar. Ahorita Efi nos va a platicar del caso clínico y en el caso clínico pues hay una aplicación. En la siguiente sesión es en donde vamos a tratar con mucho más detalle la parte de la acidosis y la alcalosis y vamos a ver que tienen dos orígenes. Puede ser de origen metabólico si la concentración perturbada es la del bicarbonato, o de origen respiratorio si la concentración perturbada es la del CO2, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Profesor, entonces dijo que el valor fisiológico de pK siempre es 6.1 en condiciones estándar. Ajá, el valor del pKa siempre va a ser 6.1. Ok, gracias. El valor del pH en plasma debería ser 7.4. Y de hecho, si quieren también les puedo hablar de las concentraciones que serían las ideales, tanto del bicarbonato como de la forma ácida, que ahora dijimos que estaría directamente asociada a la presión, al PCO2. La concentración que estimamos como ideal para el bicarbonato debería ser alrededor de 24 por 10 a la menos 3 molar o 24 milimolar, ¿verdad? Prof, hay una compañera en el chat que escribió su duda. Ah, Es ok. que no puedo abrir el micrófono. Ok. Ahorita la reviso. Entonces, estas son las concentraciones, digamos, que consideramos como las ideales del bicarbonato y de la forma ácida, que es el ácido carbónico, pero les dije que pues vamos a tomar en cuenta la presión del CO2, respectivamente. Entonces tenemos 24 por 10 a la menos 3 molar, es igual a 24 milimolar, ¿verdad? Y 1.2 por 10 a la menos 3 molar es 1.2 milimolar. Si ustedes sustituyen estos datos en la fórmula, le sacan el logaritmo, bueno, hacen la división de 24 entre 1.2, le sacan el logaritmo y le suman 6.1, debe de darle siempre 7.4. Eso háganlo con calma en su casa. Ah, ok. Ok, ¿qué se ve afectado? Es lo que ahorita vamos a platicar un poquito, pero bueno, nada más les voy a poner aquí un breve paréntesis. Si estos deberían ser los valores estándar, 6.1 es inamovible. Y las concentraciones ideales del ácido carbónico sería esta de arriba,
y, perdón, del bicarbonato sería esta de arriba y del ácido carbónico sería esta de abajo. Si hay una perturbación aquí, entonces diré que mi acidosis o alcalosis, depende del efecto que tenga en el pH, mi acidosis o alcalosis va a ser de origen metabólico. Y si la perturbación es en la concentración de abajo, voy a decir que mi acidosis o alcalosis, lo que se provoque, es de origen respiratorio. Eso es lo que decía. Ajá. Entonces, bueno, estarán de acuerdo, vamos a hacer ejercicios en la siguiente clase, ya no quiero quitarle más tiempo a Efi, pero estarán de acuerdo que si yo modifico esta cantidad, tendré una consecuencia en el cálculo del pH, ¿verdad? Y simplemente esa consecuencia, si es que me lo baja, será acidosis, si es que me lo sube, será alcalosis. Ajá. Y tanto puedo tener acidosis porque modifiqué la cantidad de arriba, como puedo tener alcalosis porque modifiqué la cantidad de arriba, como puedo tener acidosis o alcalosis porque modifiqué la cantidad de abajo. Entonces simplemente voy a decir, si me voy abajo de 7,4 voy a tener acidosis, si me voy arriba de 7,4 voy a tener alcalosis. Si la concentración que se perturbó fue la del carbonato, la del bicarbonato, va a ser de origen metabólico, y si la concentración que se perturbó es la del ácido carbónico a través de la presión del CO2, va a ser de origen respiratorio. Hasta ahí.